estudios a Cristian D'Alessandro, especialista en jubilados, en los mayores adultos, aquellos que más necesidades tienen conjuntamente con los niños y aquellos que también están por debajo de la canasta de pobreza. Vamos a hacer un repaso acerca de algunos de la situación de los jubilados y ya quiero saber su opinión respecto de esta ley que los integra. Esta ya la vimos, que tiene que ver con las jubilaciones de privilegio, que es expresidentes, exjueces, obispos y también exlegisladores y también aquella gente que trabajó en las embajadas en el resto del mundo. Y las jubilaciones de privilegios, 260.000 pesos y 320.000 pesos. A ver, Cristian, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. A ver, me gustaría saber un poco una reflexión tuya acerca. La ley de emergencias tiene un montón de aristas. La que te involucra más directamente a vos es aquella que paralizó la movilidad, por un lado. Por otro lado, le da un bono a los jubilados de 5.000 pesos a aquellos que cobran menos de 19.000 pesos. Y por DNU vamos a enterarnos a partir de marzo si le va a dar un aumento, de cuánto va a ser y si les va a integrar a todos los jubilados. Bueno, a ver, hay que aclarar dos cosas de la noticia. La ley de solidaridad, esta que se sancionó ayer, no tiene dos o varias noticias, tiene una. Lo del bono es totalmente aparte y fuera de la ley, ¿tá? No hay que confundir lo que dice la ley con lo que está fuera de la ley. El bono, vamos a meternos de lleno en cada cosa, porque si no se confunde. Bien. El bono, que es lo que se le va a pagar a los jubilados, y no solo a los jubilados de la mínima, sino también a los pensionados no contributivos y a las PUAM, pensiones universales de adulto mayor, el 27 de diciembre se va a poner en la cuenta bancaria, en la cuenta de la Seguridad Social de todo este colectivo, es por 5.000 pesos, en el pagaderos en el mes de diciembre, y otros 5.000 pesos pagaderos en el mes de enero. A quienes cobran la mínima le van a dar 5.000 pesos como al resto, y aquellos que cobran un poquito más de la mínima, pero que no lleguen a los 19.068 pesos, le van a dar la compensación. Es decir, si tenés o cobrás 17.000 pesos, le van a dar 2.068 pesos. El que cobra 19.000 pesos, le van a dar una campaña... No, 68 pesos. El que cobra 19.000. 19.000, el que cobra 18.000 pesos. Le van a dar 19.068 pesos. Bien. Bien, eso es fuera de lo que dice el espíritu. ¿A cuántos jubilados le impacta eso? Mirá, el gobierno salió a decir que impacta a 5 millones de jubilados. Yo te digo que es mucho menos, porque hay que distinguir no solo lo que por un lado te dan a los beneficios, que cantidad de beneficios que hay, es decir, beneficios son la cantidad de que los que cobran la mínima, cantidad de jubilaciones que perciben la mínima. Pero este bono no es por beneficio que se da, sino por beneficiario. ¿Qué significa? Que si una persona tiene una jubilación mínima y una pensión mínima... Ya no lo percibe. No lo percibe porque supera los 19.068 pesos. Claro. Entonces, ahí ya el colectivo de jubilados, que serían 5 millones si fuesen por beneficio, se reducen porque hay gente que tiene 2 mínimas y por ende no lo van a percibir. Esto está muy bien porque recordemos que a tierra arrasada que nos están dejando del gobierno anterior, con una jubilación mínima totalmente desfasada, es un aliciente para diciembre y enero. El problema es, ¿qué pasa después? Porque en febrero ya no hay bono. Esto no integra el sueldo. Igual ahí correría la ley, o sea, ahí correrían los 14.000 pesos. Claro, no, vuelve la burra al trigo o vuelve a ser cenicienta. De la carruaje pasamos a la calabaza. Bien. ¿Tá? Esto es lo que el gobierno dio y yo celebro. Aunque soy crítico siempre a los bonos, porque el bono no soluciona el problema de fondo. Y aparte está por fuera de la ley, es algo puntual. Es puntual, es discrecional y yo celebro, aunque soy partícipe de un aumento de contingencia para todas las escalas, porque si no genera discrecionalidad. Ahora, ante la nada, es muchísimo y sobre todo 10.000 pesos pagaderos en diciembre y en enero para los de la mínima o hasta 19.068 pesos es mucha plata. Y hay que aclarar una cosa más. Las pensiones universales al adulto mayor, que cobran el 80% de una jubilación mínima, sí, o sea, 11.000 pesos, y más o menos, y la
pensiones no contributivas que cobran el 70% de una jubilación mínima no van a tener la compensación de hasta 19. No van a tener. Son 5.000. Son 5.000, por ende, si son 11, 15, van a 16. 16. Eso es claro, porque si no, también muchos van a pensar que no le dieron la parte proporcional que les corresponde. Bien. Eso es uno. Ahora vamos a la noticia que impacta en lo que es la movilidad jubilatoria. Por 180 días se suspende la movilidad que tuvimos hasta ayer, Sí. que daba en el mes de marzo un 11,54%, ya estaba el coeficiente fijado. Y en junio daba alrededor del 15%. Ahora, esa suspensión no implica que no va a haber aumentos. Va a haber aumentos, pero no por la ley de movilidad, sino por lo que decida el presidente en un decreto. ¿Cuándo? En marzo y en junio. Eso, entonces, no vamos a saber lo que va a pasar si el presidente va a dar menos o da más o iguala para abajo las jubilaciones o le da lo que le corresponde a los jubilados hasta marzo. Por ende hay que ser muy prudente en comunicar que a los jubilados se lo embrochó. Puede que pase, pero eso lo vamos a saber en marzo. Que conocés, ahora voy a repasar un poquito lo que acabas de decir con respecto a los saberes, cómo les quedaría. A ver, dale. Alguien que cobra 14.000 pesos, 14.67, yo no llego a ver desde acá. Pero me escuchás. Dale. Mirá, o si no en alguno de los monitores ahí de Sí. referencia me puedes seguir. 14.067 pesos, con un bono de 5.000, están los 19.067 pesos que decís. Sí. Con 16 lucas, 3.067, están los 19.000 pesos que vos decís. Sí. Con 18.000 pesos, 1.067 pesos y cobra 19.067. Sí. Y vos das el ejemplo también, aquel que cobra 19.000 pesos, le darán 67 pesos 67, para compensarlo. sí. Ahora también, aquellas jubilaciones son menores, que son un 80% de la mínima, un 70% de la mínima, no es que los van a llevar a 19, sino le van a dar un bono de 5.000. Ahora, yo quisiera detenerme en una placa que vos pusiste hoy, que yo justo estaba saliendo para el canal, y que la repetiste recién de los diplomáticos, y Sí. eso porque ahí hay que meterse. Hoy te pasaron una desinformación. A No ver. es correcta la información que te pasaron. Si está la placa, está bueno repetirlo. ¿Por qué? Porque si bien hay jubilados, legisladores, que son viejos legisladores jubilados con una ley de privilegio, desde el 2002 en adelante, ni los ministros, ni los diputados, ni los senadores Lo aclaré. tienen... Lo aclaré. No, pero... Lo aclaré. Lo que dije es que son jubilaciones privilegiadas. No. Tampoco hay jubilaciones de privilegio. No de privilegio, privilegiadas. No, tampoco. Es una jubilación desde el 2002 en adelante, como cualquier hijo de vecino que se jubila con un tope. Que hoy la jubilación del que más gana es, salvo los jueces y diplomáticos, que eso es otra Ciento cosa, y ya pico. son 103.000 pesos. Claro. Entonces, el legislador que cobra 300.000 pesos no va a tener una jubilación de privilegio, va a tener la jubilación de una Tope. persona que aportó hasta un tope. Ahora, lo cual no significa que no haya que ver la situación Vos, entonces, después a ver si te de seguimos. ellos. Vos lo que estás diciendo es que no hay ningún jubilado en la República Argentina que gana más de 100... No, yo no estoy diciendo eso. ¿Qué estás diciendo? Yo digo que en el régimen general, En el como ANSES. en el del ANSES y la de hasta los diputados y senadores, hoy el tope son 103.000 pesos. Después tenés, porque si ponemos a todos los jubilados, después tenés lo de los funcionarios judiciales, o sea, magistrados, jueces que ganan 200.000 pesos promedio, los diplomáticos que ganan 200.000 pesos promedio, y tenés otros regímenes que tienen diferencialidad como Luz y Fuerza, los docentes, etcétera, que tienen otra ley de movilidad. Ahora, vayamos a la noticia. Por 180 días se suspende. Esto era, y dentro de la situación que yo digo, en marzo recién vamos a saber lo que va a pasar en la cabeza del presidente para ver cómo firma el decreto, si llegado el caso, y yo quiero creer que no, si vos me preguntas en una opinión personal, yo creo que los jubilados debieran cobrar lo que tenía que estar impactado por la ley de movilidad que tuvimos hasta ayer. O sea, como mínimo... 11,5 y casi 15% de junio. ¿Y pero si es eso, ¿por qué no fue la ley? Pero, a los de la mínima debería darle un sostenimiento y eso es celebrable. Si eso llegara a pasar
de que a los jubilados de la media y los de la máxima les achatan el salario, entonces sí, la burra del trigo que tuvimos en la Argentina respecto de los juicios se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque aquel que tiene una jubilación media y una jubilación máxima, cuando se le achate el haber, se va a considerar que es injusto lo que le está provocando. Seguro, y esa injusticia va a la justicia. Entonces, ¿qué sucede? El famoso fallo Badaro, para que la gente sepa del otro lado qué fue el fallo Badaro en un jubilado, que en su momento cobraba 1.000 pesos cuando las jubilaciones mínimas estaban en 150. Entre el 2002 y antes también se aumentaban solo la mínima. Badaro, que cobraba 1.000 pesos, frente a la jubilación mínima de 150, pasó a cobrar la mínima. ¿Qué dijo Badaro? Momentito, esa injusticia no me la como, me voy a la justicia. La justicia le dio la razón y ahí llovieron los casos Badaro que hoy se están, hoy incluso se están refrendando la justicia y que lamentablemente oídos sordos hace que el jubilado se muera en la víspera, no cobre lo que corresponda y que la realidad es que eso puede pasar, pero recién lo vamos a saber en marzo. Mientras tanto no se puede hacer una futurología. Bien, ¿querías decir algo, acotar algo? No, estoy totalmente de acuerdo, es lo que habíamos hablado hoy, ¿no es cierto? ¿Sí? Que encima a quien se va a ir a acudir es a la justicia que está en régimen de privilegio. Bueno, ahora... Y que realmente hace muy difícil, insistiendo, esto que vos decías, nos parece un régimen excepcional y nos parece bien, pero es muy extraño porque es la misma justicia que va a dirimir si tienen o no derecho millones de jubilados y sin embargo, en lugar de alguna manera ser justos, ellos tienen un régimen diferencial desde el punto de vista de las ganancias, porque son el único trabajador, digamos, que estando excedido no paga ganancias, y además le vamos a preguntar si está bien a los propios jueces. Esto está complicado, habla de que tenemos una justicia que actúa como una corporación y que además la sociedad viene pidiendo a gritos que esto se revea y se tiene que terminar esta situación. Les puedo agregar esto. Los jueces se dice que tienen una jubilación de privilegio. En realidad los que tienen una jubilación de privilegio son los jueces de alto rango, igual que lo tiene la asignación vitalicia de los presidentes. Recordemos los presidentes que estuvieron una semana y cobran 250.000 pesos de jubilación. Todo eso no está hoy en tela de juicio dentro del sistema de retoque de la movilidad. Ahora, los jueces aportan un plus para cobrar el 82% famoso. El tema es que la solidaridad de los ricos recae o no recae sobre la solidaridad del pobre, porque al final termina sosteniendo la olla, si llegara a pasar que en marzo se dé un aumento menor, en el jubilado pobre. ¿Por qué? Porque el jubilado rico, que es el de la justicia o de los diplomáticos, y por eso yo celebraba que por fin en la presentación de la ley, por fin se tocaba por lo menos la situación de las jubilaciones que superan los 100.000 pesos o los 103.000 pesos. El tema es que entre gallos y medianoche, y ya no tenemos que echarle la culpa al Poder Ejecutivo, sino a los diputados que entre gallos y medianoche pusieron una cláusula que suspende esto para la justicia, para los diplomáticos, entre otros, y lo deja al arbitrio de una comisión. Ahora, está bien lo que hizo el presidente de la Nación en un tuit que dijo que a partir del lunes se iban a empezar a recomponer o a reconsiderar esas famosas jubilaciones de privilegio, y aclaró muy bien el presidente que esas jubilaciones de privilegio solamente era que se iban a mirar o revisar o atacar a los jueces y diplomáticos. También se tendría que poner el foco en las asignaciones vitalicias de los presidentes y ex Por supuesto, no solo de los presidentes, sino también de sus herederos. O sea, esto hay que decirlo también. Bueno, sí, de las viudas o viudos que cobran los derechos de esta asignación vitalicia. Ahora, eso yo celebro. ¿Por qué? Y se lo pasé a los asesores de la presidencia, le pasé un proyecto que interpreto que puede llegar a poner un poco de foco sobre esto, que es que tanto los jueces como el presidente y vicepresidente, que cobran la asignación vitalicia, tengan una movilidad conforme al régimen general, o sea, conforme todos nosotros. Es decir, se le dé la asignación, pero después,
como tienen los docentes, que no tienen el 82%, tienen una asignación distinta o una movilidad distinta que le hace perder después el 82% en los sucesivos cobros que van teniendo. Bueno, bien, los jueces y los diplomáticos y los presidentes tienen que tener a lo mejor un aumento inferior, pero manteniendo la equidad para que no vayan a la justicia. Sí, van a ir a la justicia. Ya vuelvo con vos, Cristian. Quiero sumar al resto de los invitados. Voy a volver a repasar una y mil veces para que nos quede claro cuál es la situación. Jubilados, los aumentos que vienen. Se suspenden por 6 meses la actualización de la fórmula de movilidad. No va a haber movilidad por ley. El presidente de la Nación y su virome dirá cuánto será lo que los jubilados van a percibir como aumento, que en marzo iba a ser del 11,54%. Muy bien. Habrá bono en diciembre y en enero para la mínima, como explicamos recién también, con los montos como quedarían, de 5.000 pesos, y la AUH solo por el mes de diciembre, 2.000 pesos. Estos son los valores para los jubilados y para los que reciben la asignación universal por hijo. Muy bien. El haber mínimo de hoy, para que todos sepamos, es de 14.067 pesos. Es una verdadera miseria. 14.067 pesos, muy por debajo no alcanza para nada de la indigencia. Ya es realmente con la canasta básica que tienen un jubilado. En marzo, acá, como decía bien Cristian, es del 11,56%. Lo iba a llevar, en el caso que existiera la movilidad, a 15.693 pesos. Y en junio era de un 15%. Iba a dejar la jubilación mínima para lo que restaba del año en 18.046 pesos. La gran pregunta y gran signo de interrogación es ¿por qué, como también dijo Patricio, no aclaró en la ley que el decreto va a estar por encima o como mínimo iba a ser lo que ya la movilidad estaba planteado como aumento para dar tranquilidad a los jubilados, que los jubilados, como todos saben, no solamente viven al día en lo económico, sino que viven el día a día por un tema claramente etario y que necesitan tener la situación, su Augusto, tranquilidad. Sí. Es que, a ver, cuando hablamos de jubilaciones hablamos de previsión social. Previsión social es prever para el futuro. Exacto. A ver, vuelvo a insistir, no se puede hacer aventuroso pensar lo que va a pensar el presidente en el mes de marzo. No. Si esto entre hoy y febrero, que se tiene que dictar el decreto, no genera imprevisión, genera insatisfacción, genera una angustia, porque al final estamos hablando, voy a perder, no voy a perder, no es menor, seguramente me embrocharon, no es menor, seguramente Cristian. no. Entonces genera una situación Sí. delicada que a los jubilados no se les puede permitir. Exacto. Que tengan esa imprevisión. Total. Tienen que estar tranquilos. Yo siempre me mostré crítico a la ley que le pulverizó los salarios a los jubilados en la reforma del 2017 y lo hizo Macri. Ahora, también quiero pensar, vuelvo a insistir, y mi confianza y mi voto de confianza es que en marzo el presidente se ponga las pilas y dé lo que corresponde. Si da lo que corresponde, se desactiva toda posibilidad de ir a la justicia. Totalmente. Si no da lo que corresponde, entonces ahí sí, el jubilado tendrá que ir a la justicia. O si deja alguno afuera. Por eso, Cierro con sí. esto y me meto acá con el resto de los invitados. Los de la mínima recibirán 5.000 pesos, como decíamos recién, diferenciado por escalas hasta 19.000 pesos tendrán un porcentaje. Y la próxima... anular la movilidad por ser... No, esto ya lo pusimos, chicos. Esto ya está. La otra. Bueno, muy bien. A ver, volviendo un poco a ustedes, chicos. Acá creo que el eje crucial es por qué la ley no contempló darle tranquilidad a todo el 100% de los jubilados con respecto al aumento que ya sabían de antemano cuál iba a ser en el mes de marzo. Para mí es claro, yo comparto, partamos de algo, ¿no? La ley que votó Macri para la reforma previsional fue un desastre, pulverizó los salarios de los jubilados y las pensiones. No nos olvidemos, gran parte de los que ayer estaban dando discursos que eran opositores habían acompañado esa ley en su momento. Entonces, también el peronismo jugó un rol en el 2017 en que saliera esa ley. Sale ahora esta ley. Nosotros lo decíamos, se podría haber aclarado en el texto que no iban a ser menores, lo cual igual
19.000 pesos es la mitad de la canasta de los jubilados. Entonces tampoco estamos hablando de que se les iba a garantizar ni siquiera la canasta, o sea, la mitad de la canasta. Claro. Pero ni eso está en la ley. No solo genera incertidumbres, también hay un punto. ¿Por qué tiene que ser un voto de confianza al presidente de lo que dependan los jubilados? Si se maneja por ley esto, tiene que ser una ley. No puede ser que si Fernández se le esté bien, y confiamos en Fernández, vamos a estar confiando en la buena voluntad. Habrá gente que confía en Fernández, gente que no, pero los jubilados no pueden depender de un factor así. Claro. Tiene que ser por ley. Y se tendría que tocar de nuevo, poner en discusión sobre cómo se toca el interés de los que más tienen, porque para mí hay un gran eje, Eugenio Semino, también otra persona que trabaja mucho, lo decía, esto es para ir a negociar con los acreedores del fondo y con los acreedores de la deuda. En las facultades extraordinarias que pidió en la ley el Ejecutivo, se resguarda todo esto. Claro. Puede cambiar las retenciones, puede cambiar el impuesto al turismo, puede cambiar todo, digamos, desde el Ejecutivo sin tener que pasar por una ley. Quiero decir, el Estado, desde el Ejecutivo, está resguardándose la posibilidad de poder. ¿No tenemos un país demasiado presidencialista ya? O sea, es un país muy presidencialista, como para además sumarle eso. Y aparte te digo, no es una visión subjetiva. Los inversores y los grandes empresarios vieron bien este paquete que se votó en el Congreso. Entonces yo digo, si los empresarios, los que más ganaron... También, Sí, salió en todos los mercados. No sé si lo vieron también. Augusto, el riesgo país bajó de arriba de 2.200 a 1.800. Claro, bajó el riesgo país. Si uno ve, por ejemplo, la EA, estaban todos felices. Y el mismo Guzmán, o sea, el ministro de Economía, dijo, este paquete es para ir a sentarnos a hablar con el FMI. Yo no creo que para ir a sentarse a hablar con el FMI, si es una ley que beneficia mucho a los jubilados y, y abre la brecha del gasto público o ataca a los grandes empresarios, yo no creo que el FMI lo viera bien. Entonces, quiere decir que es un gesto al FMI. Pueden confiar, lo que pasa es que ahí entramos de nuevo en la misma discusión. ¿Quién ganó? Con la era de Macri, ganaron los grandes empresarios. ¿Quiénes perdieron? Los trabajadores, los jubilados. ¿Y si ahora esto se está invirtiendo? No, parece movilizar en el mismo esquema. Silvia. Creo que volvemos al mismo diagnóstico inicial, ¿no? De decir de cómo efectivamente estábamos y por qué el gobierno de Macri perdió. Creo que hay una situación social muy grave y una situación económica gravísima, porque todo el mecanismo que puso en marcha el gobierno anterior es un mecanismo muy perverso, de habernos endeudado muchísimo y de beneficiar a un sector que no tenía nada que ver con el desarrollo del país, como de alguna manera nosotros lo pensamos o como que creo las mayorías lo pensamos. Entonces, teniendo en cuenta esa situación inicial, para nosotros el gobierno tiene que tener ciertas herramientas y también creo que hay que apostar a la movilización, hay que apostar a la participación, hay que apostar también a estas situaciones de, por ejemplo, cómo los jubilados y jubiladas realmente junto con las organizaciones también vamos planteando y condicionando determinadas decisiones, porque si no, de alguna manera solamente depositamos en determinado sector la conducción y creo que en eso las organizaciones creo que hemos condicionado una serie de cuestiones por las cuales Macri tuvo que irse. Entonces creo que en ese sentido es importante reivindicar la participación de los distintos sectores. Hoy nosotros creemos que el gobierno tiene la necesidad de tener determinadas herramientas. Veremos cómo eso evoluciona, porque el bono efectivamente, ¿qué hizo? Fue poner por encima de lo que la movilidad decía, o sea, el ingreso de los que tienen la mínima por encima de la movilidad decía. Lo mismo sucede con el salario social, lo mismo con la asignación universal. Se está pensando un conjunto de medidas que, bueno, nosotros volvemos a decir, son auspiciosas desde poner determinado debate en la sociedad. Y prioridades. Y prioridades. Pero bueno, hemos aprendido a desconfiar de las situaciones, hemos aprendido a que si no se participa y si no se expresa la voluntad popular, también es muy difícil de que efectivamente esos sectores que tienen tanto poder y tanta incidencia, efectivamente logren ganar la pulseada. Creo que estamos ante un escenario muy interesante porque hay un montón de debates que se están poniendo arriba de la mesa. Creo que, por ejemplo, lo que sucedió en Mendoza es otro de los grandes debates y bueno, habrá que
lamentablemente fueron pocos los diputados. Un diputado nuestro votó en contra, ¿no? de que esto se restituyera. Creo que la contaminación del agua es un problema gravísimo para una economía regional que depende fundamentalmente del agua. Creo que hay una serie de situaciones que tiene que ver también como la presión desde la sociedad para condicionar también luego cómo se sigue votando. Porque, bueno, de eso creemos que se trata, ¿no? Bien. Bueno, yo ya te saludo, que sé que tenías que estar hasta las 14:30, así que gracias por haber venido. Gracias a ustedes, como Muchísimas siempre. gracias. Augusto, Sí. Si me permitís, A ver, Cristian, dime. quisiera agregar una cosa respecto de las famosas jubilaciones de privilegio que se van a revisar. Recordemos que los docentes, los changarines, los docentes, Sí. los basureros, los que recogen basura, los mineros, no son jubilaciones de privilegio. Recordemos cuando Macri hablaba de jubilaciones de privilegio, que quería revisarlas, eran hacia ese sector, los colectiveros, los taxistas, los recolectores de residuos, los mineros, los docentes, que no son privilegiados, ¿tá? Hay que poner el acento en los jueces, los diplomáticos, las asignaciones de los presidentes. ¿Tenemos un número de cuánto suma eso? No es mucho, o sea, no es mucho, no se mueve la aguja del amperímetro. El tema es más un hecho político, un gesto. Y de justicia. Y de justicia, pero más que nada un gesto político. Ahora, mi preocupación siempre va a ser si a los docentes, a los recolectores de residuos, a los mineros, le quieren subir la edad jubilatoria, porque en realidad el albañil, por ejemplo, cuando dije changarino, es el albañil, que tiene un régimen diferente, se jubila antes porque Es trabajo insalubre. es un trabajo insalubre, no es el término adecuado y más bonito, pero para ejemplificarlo, tiene una condición de salud muy precaria, entonces se jubila antes porque en principio, y como título, se mueren antes, Claro. porque su calidad de vida disminuye. A los 60 no pueden dar su vida No a un puede dar, andamio. claro, tiene una hernia de disco tan Elemental, grande que no va. elemental. Entonces, por suerte, el presidente dio ese comunicado en un tuit que dijo que, y especificó que es para los diplomáticos y los jueces. Bien. ¿Por qué? Porque la realidad es que un docente, si le sacan la movilidad, y ojo también, porque se confunde mucho que dicen le van a sacar el 82% a los docentes. Aclaro una cosa, los docentes nacionales, los que cobran del ANSES, si bien tienen el 82%, es el 82% que cuando cobran su primera vez es del último salario que tuvieron en actividad. Después no tienen el 82%, tienen una movilidad distinta, que eso es lo que se pretendía suspender. Una movilidad que tiene 2 veces al año, diferente al régimen común que tiene 4. Perfecto. Entonces, la realidad es que si al docente que aportó un poquito más, que tiene una insalubridad, le quitan esa movilidad, ¿qué va a hacer el docente? Se va a ir a la justicia a reclamar. Entonces, por eso, es muy... Es todo, digamos, es muy finito. A muy ver, finito, muy es finito. mover... Es- A ver, es tremendo. yo le decía a unas fuentes importantes del gobierno, dándole mi opinión, lo que debiera ser una solución para el futuro, termina siendo a lo mejor una solución de ahorro posible para lo inmediato, pero un descalabro para el futuro. Y la realidad es que lo que hay que hacer es hacer sostenido el sistema previsional. Y Pero, sustentable. como dijeron incluso la propia presidenta o vicepresidenta actual de la Nación, con la gente adentro. Y los jubilados tienen que estar adentro de la participación. Ahora, en este contexto de cómo estamos, yo quiero mensurar esta situación y decir, bueno, veamos lo que va a pasar en marzo. En marzo nos sentaremos acá, si me invitas, y te diré, ¿es bueno, es malo? ¿El jubilado tiene posibilidad de ir a la justicia? Si viene una ola de juicios o no. Claro. ¿Por qué? Porque en la reforma previsional de Macri, nosotros sabíamos que iba a haber un ahorro de 100.000 millones de pesos, pero porque las reglas estaban claras en esa ley. Como acá depende de la discreción del presidente, No lo sabemos. no lo sabemos, entonces no podemos hacer una proyección de cuánto es el ahorro.
¿Me explico? Ahora, Pero que va a haber un ahorro, lo va a haber. va a haber, puede llegar a haber un ahorro. Y si hay un ahorro para hoy, va a ser hambre para mañana porque el Estado en algún momento va a tener que pagar ese ahorro Con que hoy se juicios. hizo, con los juicios. Y la verdad que eso no es justo porque el jubilado confía en el presidente. Para cuesta creer que realmente que terminen ajustando en los jubilados. Pues la campaña, digo, fue en otra dirección. Bueno, A mí me costaría creerlo, sinceramente. Por después eso a de mí me todo cuesta creerlo. Lo que plantearon. Y de estos 10.000 pesos que se está dando a los jubilados, que son 3 millones y eso- medio de jubilados, eso- digo, va en una dirección. Me parecería muy raro Claro. realmente que con decreto deje afuera el día de mañana a pero yo, jubilados. o sea, yo estoy convencido de que quiero creer que no va a pasar eso. Ahora, se habla de un error de comunicación. Yo no sé si es un error de comunicación o un error de implementación. ¿Por qué? Y esto sin ofender a nadie. Hay muchos economistas poniendo los puntos y ningún humanista de la seguridad social dedicado a decir, bueno, muchachos, a ver, Hasta acá. ustedes piensan en números, pero la consecuencia de pensar solamente en números es que el coletazo va a ir a la justicia. Como esa pata no la tienen, porque los humanistas que nos dedicamos al derecho de la seguridad social no estamos siendo oídos, entonces hay muchos economistas dando vuelta que tienen de sentido social a lo mejor poco y A ver, nada. a un Pero cierre, además, un cierre chiquito. además, en línea de lo de él, también hay que mirarlo desde la economía. El antecedente anterior, claro. acá vamos a tener una suerte de superávit fiscal, gracias a este ajuste, de un punto y medio Del PBI, sí. del PBI. La última De 2 vez que- puntos decían. de 2 puntos es la máxima, La máxima. pero yo creo, ponele que ande en 1,5. Sí. El último antecedente de esto, o sea, vamos a lograr los dos superávit gemelos a partir de esto. El último antecedente de esto terminó mal, y lo tengo que decir con dolor. Sí. Un correligionario mío, Machinea, hizo esto. Eso terminó muy mal. Bien. Gracias, ¿eh? No, y aparte, perdón, Sí. y con esto cierro, los jubilados no pueden esperar y no es justo de que se quiera darle incertidumbre a un jubilado que aportó toda la vida Total de acuerdo. y que cuando dicen el sistema está descalabrado es porque el gobierno de Macri lo descalabró. Y es cierto, hay que buscar plata de donde no la hay. El tema es que si hacemos solidaridad, la hacemos con todos Así y es. no con algunos, como entre gallo y medianoche, seguramente los jueces presionaron para que no se les modifique Lo de la ellos. ley de movilidad para ellos. A vos, Cristian, explico? hablamos hace un ratito, te gustan las imágenes de viajes, te enganchás siempre con, Me los encanta. programas de viajes, ¿no? Y demás, Me encanta. Quédate que en 2 minutitos te voy a estar Dale. mostrando un lugar para ir que te lo voy a recomendar. Una reflexión final, Patricio. Comparto lo que empezaba a decir Cristian de por qué no se escucha a los jubilados, sus representantes, los trabajadores, sus representantes, los que están sufriendo más. Y ahí vamos a una discusión de fondo, que es la siguiente. Todos sabemos que Argentina está en crisis hace mucho tiempo, que el gobierno de Macri destruyó a la gran mayoría de la población, su poder adquisitivo, y la discusión es cómo salimos. Entonces, ¿cómo salimos? Nosotros de izquierda venimos diciendo algo coherente. Primero, a la casta de políticos que cobran 200.000 pesos y ajustan a los jubilados, hay que ajustar desde ya, para empezar. Pero esos políticos representan una clase social que son los grandes ganadores del macrismo, como decía, las privatizadas, los bancos, el FMI, los especuladores financieros, los terratenientes, que ¿por qué no se escucha a los jubilados y a los trabajadores? Porque si se satisfacen, por ejemplo, para sacar de la pobreza a un jubilado que cobra 19.000 pesos hoy y no llega a la mitad de la canasta, hay que tocar a esos grandes intereses. Entonces la izquierda lo que venimos planteando es eso, hay una gran crisis y la discusión de los años que se viene es ¿quién la va a pagar? ¿La van a pagar los jubilados, los trabajadores, los que menos tienen o la van a pagar los grandes empresarios? Y esa es la posición clara que nosotros tenemos de la Gracias, izquierda. Patricio. No, gracias a vos. A ver, la voy a pasar a invitar